La ley estrictamente como ley significaba ¿qué? Esto está en la Biblia, está en los evangelios. No matarás significa que agarras un cuchillo, pues y a la persona lo matas hasta que muere, hasta que cierra sus ojos y ya no puede despertar más. Pero ¿qué dice Jesús? Si tú con tu boca ofendes a tu hermano, ya lo has matado. Está hablando de cómo hay que comportarse en el espíritu. ¿Cómo hay que comportarse en el espíritu? ¿Qué más dice Jesús? Jesús está hablando de lo que hay que en el futuro ya andar en el espíritu. Dice, la ley dice no fornicarás. ¿Qué significa? En la ley, en la letra dice, es el acto sexual de fornicación. Entonces Jesús está diciéndonos prácticamente lo que en el futuro tenemos que andar en el espíritu. ¿Qué dice? Si tú miraste al sexo opuesto con los ojos y la deseaste, ya has fornicado. O sea, Jesús nos está previniendo y diciendo, ojo, cuando seas cristiano, cuando recibas a Jesús en tu corazón y nazcas en el Espíritu, ya tienes que vivir una vida diferente, una vida en el Espíritu. Y tienes que interpretar las Sagradas Escrituras. En ese entonces, ¿cuáles eran las Sagradas Escrituras? En ese entonces, el Antiguo Testamento. Tienes que interpretarlo en el Espíritu. Todavía nosotros los cristianos leemos la Biblia y la interpretamos todavía en la carne. Tienes que hacerlo en el Espíritu. Si eres cristiano, recibiste a Jesús, naciste en el Espíritu. Ya no tienes que estar en la carne. ¿Lo especifica quién? Romanos 8. Que ustedes lo saben perfectamente bien. ¿De acuerdo? Entonces Pablo les está dando más o menos una reafirmación de lo que Jesús habló y de lo que tiene que ser un nuevo cristiano en el Espíritu. Este tema es muy importante. Ojo, porque todavía hay muchas iglesias y muchos cristianos que andan en la carne. La diferencia para hacer luz nosotros al mundo es nuestra obligación. Es que mostrarles en el Espíritu. Muchos visitantes que nos visitaban en nuestra casa siempre nos decían, ustedes tienen algo. Era una oportunidad para evangelizarlo. ¿Saben quién es ese algo? La diferencia es Jesús. Jesús viene a tu corazón y te cambia completamente. Naces en el Espíritu. Cambia tu fisonomía, tu cara, tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma de pensar. ¿Y qué necesitas para alimentarte? ¿Qué necesitas? La palabra de Dios. Necesitas mucha palabra de Dios. Es obligación. La Biblia te obliga a que tú te alimentes de Cristo. Romanos 13:14 que dice, vístete de Jesús. ¿Y quién es Jesús? La Biblia, ¿de acuerdo? Lo dice Apocalipsis 19. Jesús es la Biblia. Y Jesús es Espíritu. La Biblia es Espíritu. ¿Quién lo dice? Juan 6:63. Y al ser Espíritu, ¿qué? Penetra dentro de ti. ¿Y qué sucede cuando penetra dentro de ti? Te cambia. Isaías 55. Te hace una nueva persona. Para cumplir los planes de Dios en tu vida. Entonces, esa es la verdadera vida de un cristiano. Y un cristiano, obligación de él, es transformarse ¿para qué? Romanos 12:2, lo hemos predicado muchísimas veces. ¿Para qué eres transformado? Para que tú encuentres la voluntad de Dios en tu vida. Ahora, muchos hay
dejan de predicar. Lee la última línea. ¿Qué dice la última línea de Romanos 2? Tienes que encontrar la voluntad de Dios en tu vida. ¿Qué tiene que ser? Dice, buena, ¿qué más? Agradable a Dios, ¿qué más? Perfecta a Dios. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchos inventan la voluntad de Dios. La hacen como quieren, cuando quieran y como quieren. No es así. O sea, los pastores tenemos la obligación de enseñar este evangelio y ponernos al servicio de Dios, de acuerdo a sus planes de Dios. Es muy importante. Muy bien, con esto terminamos Romanos 9. Romanos 9. Bien. Antes de seguir con Romanos 10, quiero un momentito enfatizar algo. Todos los pactos de Dios siempre han sido con los judíos. Entonces, para no tener la monotonía de Romanos, vamos un ratito a ir a Jeremías 31. O sea, para continuar con Romanos 10, vamos un ratito a Jeremías 31. Y vamos a leer Jeremías 31, 31. Muy importante. Bien. Tenemos en nuestra mano las Biblias, Jeremías 31, 31, que dice, he aquí, que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. La Biblia no dice con los cristianos, dice con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Quién era Israel? El pueblo del norte. ¿Cuántas tribus? 10. Y con la casa de Judá. ¿Cuántas tribus? 2. Ya lo dijeron ustedes, Judá y Benjamín. Y también en el sur estaban los levitas. O sea, si usted va revisando pactos en el Antiguo Testamento, son pactos con los judíos. Pero nosotros muchas veces tomamos ese pacto y decimos, este para mí. Correcto. Si nosotros somos de Cristo, verdaderamente de Cristo, somos linaje de Abraham y herederos de los pactos que Dios ha hecho con Israel y con Judá. Solamente. Entonces, esta parte es importante. Ahora miren, 32, Jeremías 31, 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invadieron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Acá viene la parte muy importante. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, está diciendo, daré mi ley. ¿Cuál es la ley? La ley es el Antiguo Testamento. Es la Torá. Es el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los 5 libros. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Se las daré en su mente, pero en este momento él dice, las voy a escribir en su corazón. ¿Cuándo? Cuando recibas a Cristo. Entonces nosotros los cristianos tenemos igualmente que aprender las Sagradas Escrituras, aprenderlas y pedirle a Dios que las escriba en nuestros corazones en el Espíritu. Esa es la diferencia. En el Espíritu.
Y el versículo 33 termina diciendo que Dios será para ellos por Dios y ellos me serán para mí por pueblo. Este pacto es para los judíos y para los gentiles que reciban a Cristo en su corazón, nazcan en el Espíritu y sean verdaderamente de Cristo. Entonces Dios está hablando a los dos pueblos. Está hablando a su pueblo judío y a los gentiles que gracias a Cristo vengan a ser su pueblo. Entonces Dios dice, yo seré a ellos por Dios y los dos serán mi pueblo. Este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que si nosotros somos pueblo de Dios, que lo proclamamos todo el tiempo, ¿correcto? Pueblo de Dios. Sepan que también los judíos es pueblo de Dios y que tenemos que estar juntos. Entonces, si yo soy cristiano, ¿qué obligación tengo para con mis hermanos mayores? Mucho. Son mis hermanos mayores. Son parientes de Jesús, nuestro Salvador, de carne y sangre. Nosotros no. Hay que quererlos, respetarlos, amarlos, orar por ellos y sacar la cara por ellos. Cuando el Perú decide votar por la creación del pueblo palestino dentro de Israel, tenemos que protestar. Tenemos que ir a hablar y escribir a nuestros representantes de Amazonas y decirles, Señor, no es posible. ¿Por qué? En realidad, si nosotros vamos contra los judíos, sepamos que vamos a ser maldecidos por Dios. Y no queremos nosotros que Perú sea maldecido por Dios. Tenemos que sacar la cara por ellos. Punto muy importante. Muy importante. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. O sea, démonos cuenta que el pacto de Dios fue en Jeremías con los judíos, que ya viene a ser el pacto que hace Dios con ellos y con nosotros cuando recibimos a Cristo para ser un solo pueblo. Si somos un solo pueblo, somos hermanos, somos parientes, pero ellos son el legítimo pueblo, nosotros somos el pueblo injertado. ¿Ok? Bien. Cada vez, ¿de qué trata Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11? Trata de los dos pueblos. Nos está explicando a su iglesia de que existen dos pueblos, el pueblo judío, el pueblo gentil, que vino a ser cristiano. Pero hay una relación entre los dos pueblos, una relación muy importante entre los dos pueblos. ¿Cuál es esta relación importante? Esta relación importante entre los dos pueblos es que tienen que estar unidos, porque solamente unidos es cuando va a venir ese gran avivamiento que estamos deseando nosotros. En nuestras iglesias, ¿cuál es el objetivo? Que venga Jesús y avive su iglesia. Y queremos que sea muy grande. Nunca va a suceder hasta que estos dos pueblos se unan. ¿Quién lo dice? ¿El pastor Guillermo? No. ¿Quién lo dice? La Biblia. Te lo voy a explicar. Y para ello, la iglesia cristiana, todos nosotros tenemos una responsabilidad que cumplir. Bien, esa es la razón por la cual tenemos que estudiar y leer Romanos 9, Romanos 10. Y el más importante es Romanos 11. Romanos 10, versículo 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué veía Pablo? Pablo
llegaba a Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, a todas las iglesias. Primero iba a la sinagoga, dice la Biblia, en las epístolas. ¿Con quién hablaba en las sinagogas? Con los judíos. Y les predicaba a Jesucristo, pero lo rechazaban. Luego iba a los gentiles, y a Dios estaba abriendo la unción para los gentiles, y Dios estaba endureciendo el corazón de los judíos para darle más acceso a que los gentiles vengan al reino de Dios. Y Dios hacía con los gentiles los mismos grandes milagros que hacía con los judíos. Entonces Pablo se da cuenta, menos judíos vienen a Cristo, más gentiles vienen a Cristo. Pero Pablo era judío, israelita. ¿De qué tribu se acuerdan? Tribu de Benjamín, ¿no? Y él tenía pena el rechazo de sus hermanos judíos. Y es por eso que dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel para salvación. 2, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4, Romanos 10, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora, fíjese la palabra, porque el fin de la ley es Cristo. Yo les sugiero que ustedes analicen todas estas palabras en el griego. En el griego. La concordancia griega. Y acá hay una confusión de tradición. Lo que algún cristiano dijo hace 1000 años, lo vienen repitiendo. Y yo lo voy recibiendo, sea equivocado o sea correcto. Nuestra obligación actual, contando con toda la tecnología que existe, de los manuales Strong's, concordancias, etcétera, debemos ir nosotros al original del hebreo, al original del griego. Y no recibir por tradición lo que nos han dicho o lo que siempre han enseñado. Y le voy a mostrar eso exactamente lo que es. La ventaja, que en el inglés es más fácil hacerlo en la computadora. Existe un programa que se llama The Blue Linear Bible. ¿Qué se llama ese programa? Pones el versículo y luego te lo desglosa para analizarlo en el hebreo o analizarlo en el griego. Fácil. Vas a la concordancia, aprietas el número de la concordancia, inmediatamente te da toda la explicación de la concordancia. Y ese número tiene una raíz, otro número, otro número, otro número. Entonces analiza la raíz de la escritura para saber lo que se está diciendo. Porque en los idiomas hebreo y griego son mucho más ricos para poder explicar cualquier cosa. Cuando Dios dice crear, en el hebreo hay muchas palabras para crear. Crear de la nada, unir dos materias y crear una nueva, o transformar una a otra. ¿Sí se dan cuenta? Entonces hay que saber la palabra crear, que nosotros solamente la vemos crear. ¿Crear de qué? Bien. En su tiempo lo voy a explicar, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y aquí quiero hacerles un comentario. ¿Quién es el autor de la Biblia? Vamos a pensar un poquito, razonar. ¿Quién es el autor de la Biblia? Cristo. Apocalipsis 19. Toda la Biblia es Cristo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Correcto? ¿Correcto? Es inspirada por Dios a los que escriben la Biblia. Pero el autor es Cristo. Cuando lees un versículo, estás leyendo a Cristo.
Y cuando se dice tienes que llenarte de Cristo, es llenarte de la Biblia. ¿De acuerdo? Si estás en desacuerdo al final, levante la mano. Al final del día. Al final del día ya damos por terminado a las 6. Pero los que quieren analizar un poquito de Biblia, se quedan y conversamos. Yo les estoy diciendo con bastante base bíblica, ¿no? Porque de nuevo, por ejemplo, les doy una pequeña inquietud, que posiblemente lo tocaremos mañana. Constantino dijo que la Pascua hay que celebrarla el domingo, como resurrección. Lo dijo hace 1700 años. La Iglesia Católica lo aceptó, los cristianos también. Por tradición se viene repitiendo todo el tiempo. Por tradición, la Iglesia cristiana la adoptó. Celebramos la Pascua, la resurrección y estamos contentos. Por 1700 años. Te dejo esta inquietud. ¿Correcto? La pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre la Pascua? Lo que estamos haciendo está equivocado. Por 1700 años. Te lo voy a demostrar con las Escrituras. O sea, no es que te lo diga yo. Vamos a ver la Biblia. Te darás cuenta que la Biblia dice una cosa diferente. Entonces, nosotros criticamos a los católicos que por tradición ellos están haciendo muchas cosas, pero también los cristianos. Por eso tenemos que analizar las Escrituras. Si estás haciendo algo, tienes que ver en las Escrituras por qué. Ir a la raíz. Y sí, estás pensando algo. O sea que estamos enseñando mal, equivocadamente. Muchas cosas, sí. Ahora tú dirás, pero así me han enseñado, pero Dios te va a juzgar y tú eres el responsable. ¿Esto es serio? Porque ahora tienes más elementos de consulta. Hay que trabajar un poquito más, sí. Cuesta más trabajo, sí. Es más difícil, sí. Pero seremos severamente juzgados por eso ante el Señor. Y es tiempo que su iglesia cambie. Y realmente, ¿qué te puedo decir? Es un tema muy difícil de hablar a la iglesia del Señor Jesús. Porque no es fácil de recibirlo. Pero sí te lo voy a explicar. Pero te lo voy a explicar con el fundamento bíblico y con las, digamos, concordancias tanto en hebreo como en griego. ¿No? Bien. Con esto seguimos. Estamos en Romanos 10, versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga esas cosas vivirá por ellas. Moisés 6. Pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. El único que te lleva al cielo es Cristo, nadie más. Tú quieres, decides, pero la última palabra es Cristo. Ojo. Nosotros los cristianos, como los judíos, teníamos por obligación, lo explicado al principio, que tenemos que explicar las Escrituras puras, sin cambio, de generación en generación. Sin cambios, pero han habido muchos cambios que no hemos investigado y hemos adoptado la tradición. Versículo 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ojo, con Cristo ya sabemos que Él tiene las llaves, Apocalipsis 1:18, las llaves del infierno, las llaves de la muerte. Cristo tiene las llaves de la vida, las llaves del reino de los cielos. Satanás no tiene nada.
Y Cristo te da a ti, cristiano, potestad de hollar serpientes y escorpiones. Lucas 10:19. Y te promete y te dice, el enemigo no te tocará. Primera de Juan 5:17 dice, ni te hará daño. Toma la escritura y no tienes que tener ningún temor. De acuerdo a tu fe. ¿Crees poquito? Es muy poquito lo que vas a creer. O poder que te va a dar Dios a ti. Pero si crees muchísimo, no tengas temor. Cuando Cristo ha dicho eso en las Escrituras, lo ha dicho y debe cumplirse. Bien, versículo 8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y esto es lo que nosotros decimos cantidad de veces para traer a las personas a Cristo. Versículo 9, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa salvación. Está hablando con los romanos. Esto lo usamos nosotros 100% de las veces para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces, a los gentiles, Pablo les está hablando que cuando ellos vienen a Cristo, no va a haber diferencia entre los judíos y los gentiles que vienen a Cristo. Ese es el objeto de esta escritura. Estamos hablando de dos pueblos, pueblo judío, pueblo gentil, que viene a Cristo. Es el tema. Y Pablo lo trata en Romanos 9, 10, 11. Versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Muy importante. Es por eso que nosotros, donde estemos, como estemos, tenemos que siempre predicar a Jesucristo. Cuando voy a estar 2 meses aquí, estoy del 28 de enero hasta hoy día que es 13. 13 y más o menos 4, son 17 días. Casi voy a estar más de 2 meses. La mitad de los taxistas vienen al Señor Jesucristo. ¿Qué tomo? Tomo mucho taxi, ¿no? Para aquí, para allá, para aquí, para allá. Hay que hablarle, háblale. Pide al Espíritu Santo que te guíe. Aquí yo fui operado en Trujillo de la próstata. Mi cirujano fue una eminencia. Fue Lucio Sánchez Ferrer, fundador de la Sociedad Urológica del Perú. Su hijo, una eminencia de cirujanos. Me operé con ellos. Mi hermano vino a operarse con ellos. Y el cirujano, Lucio Sánchez Ferrer, vino al Señor Jesucristo. De eminencia. No tenga vergüenza de a tu médico, a tu doctor, a tu abogado, predicarle a Cristo. Este doctor, este cirujano vino llorando a Jesucristo. Y me dijo, ¿qué has hecho? Quiero tomar nota. ¿Por qué? Mi mamá está en el hospital, se está muriendo. También quiero que venga Cristo y se vaya al cielo, me dice. Canceló todas sus consultas, tomó nota. Le dije Romanos 9, 10, 9, versículo 10, etcétera, etcétera. Gálatas, ¿qué pasa? 4, 6, etcétera. Se levantó, se fue volando al hospital. Feliz de la vida. Tenemos que predicar a Jesucristo con todos. A hora, a deshora, a tiempo, a destiempo. No tengas temor. Un pastor que recibió a muchos extranjeros creo que de Canadá o de Europa, y los tuvo que atender unos días. Les predicó el evangelio, vinieron a Cristo. ¿Y saben lo que le dijeron estos extranjeros? Hemos ido a muchos sitios a visitar, a muchas misiones, pero nadie nos ha hablado de Cristo. Y ahora que lo conocemos, nos vamos, es la cosa más feliz en mi vida que me ha sucedido.
Tienes que hacerlo. ¿Y sabe por qué? Porque ¿qué dice Mateo 28:20? Casi el último versículo de Mateo. Que si tú predicas a Jesús, ¿cuál es la promesa de Dios? Dice que Él estará contigo. Si Él está contigo, ¿qué temor tienes? Y créamelo, mis amigos, ministros, exministros y demás, van a venir a Cristo en el tiempo de Jesús. Porque en su tiempo voy a comenzar a hablarles a ellos. De que a esta edad en que estamos, que no somos muy jóvenes, que si se mueren o se van al cielo o se van al infierno. Y muchas veces me preguntan, ¿y qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Yo vendo tickets al cielo. Vendo boletos al cielo. ¿Qué es eso? ¿Te das cuenta? Nuestra obligación es predicar a Cristo. Es muy importante. Bien. Y eso es lo que Pablo está explicándonos. Versículo 14 de Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les explique? Nosotros tenemos que hacerlo. Versículo 15 dice, y como mi predicación, si no fueran enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. 16, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy importante. Es muy importante. ¿Quieres tener fe? Lee la Biblia. ¿Qué hace la Biblia en ti? Tú naces en el espíritu, ¿correcto? Tu espíritu tiene horas de nacido, día de nacido, está muy bebito, chiquito. ¿Cómo lo alimentas? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en el mundo, ¿quién gobierna nuestra vida? La carne. Satanás tiene acceso, este es otro tema para explicarse. Satanás tiene acceso a nuestra alma y a través del alma nos gobierna nuestra carne y hacemos lo que el diablo nos dice. Pero en la época de Adán, 99% de Adán, ¿qué era? El espíritu. ¿Correcto? Pero cuando él peca, el espíritu muere. Entonces crece la carne y queda el alma voluble al diablo que viene a tentarlo. Entonces, si nosotros queremos crecer en el espíritu, tenemos que alimentarlo. ¿Con qué? La Biblia. Y ahí incrementas tu fe. Es por eso que la fe viene nada más que por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Pues sí, el oír la palabra de Dios. Muchos hablan de fe. La explicación es simple en este versículo. Se adquiere más fe con el conocimiento de la palabra. Y cuando tienes más fe, comienzas a entender. Si estás en el Espíritu, la Biblia, en una forma bien sencilla, bien simple. Los versículos fluyen a ti y comienzas a tener más y más revelación del rema de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se entiende por revelación. Muy importante. Por revelación. Un versículo supremamente importante. Versículo 18 de Romanos 10. Pero digo, no han oído antes bien, por toda la tierra han salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Tampoco digo, no han conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, acá viene la parte importante. Versículo 19 de Romanos 10. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Desde la época de Moisés fue escrito que los judíos van a ser provocados a celos con los gentiles que nunca fueron pueblo.
Este es un versículo extraordinario. Aquí comienza a revelarnos Dios sus planes. Los judíos se iban a alejar de reconocer a Cristo como el Mesías. Fueron endurecidos por Dios. Pero Dios va a usar a los gentiles para que provoquen a celos a los judíos, siendo los gentiles nunca el pueblo de Dios. Repito, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo. Bueno, yo sí me gozo más cuando siento las escrituras que nos está revelando algo importante, extraordinario. Ahora, el versículo 19 termina a decir, con pueblo insensato os provocaré mi ira. El pueblo de los gentiles, el pueblo insensato, uno que no es su pueblo, alguien que jamás, digamos, los judíos se juntaban con ellos. Eso lo va a usar Dios, ¿para qué? Para que ellos sean provocados a celos, ¿y para qué? Para que regresen a Cristo Jesús. 20. Se va poniendo mejor y mejor, ¿eh? Y el capítulo 11, eso vamos a tener que explicarlo, pero letra por letra. Versículo 20 de Romanos 10. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿A quién se refiere? A nosotros los gentiles. Fui hallado por los gentiles que nunca me buscaron. Y luego me manifesté a los gentiles que nunca preguntaron por mí. O sea, Pablo va explicándole a los romanos que ellos son importantes. Tú también. Y aquí te das cuenta que para que tú provoques a celos a los judíos, tú tienes una responsabilidad. Pueblo cristiano, tú tienes una responsabilidad. Muy importante. Y eso es reafirmado por Dios una tras vez. O sea, yo te lo puedo decir esto rapidito en 5 minutos. De Romanos 9, 10 y 11 la conclusión es esa, pam, 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 y listo. Pero tú te vas a quedar con la duda. Es por eso que es necesario revisar Romanos 9, 10, 11. En donde tú puedes revisarlo, tú mismo, en las Escrituras, la responsabilidad que el Señor nos está dando a su pueblo cristiano en estos últimos días. Versículo 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, ya hemos leído qué le pasó a Moisés con el pueblo rebelde y contradictor. Siendo los judíos tan inteligentes, con muchos dones que Dios les da incondicionalmente, son muy rebeldes y realmente pues contradicen todo. En reuniones judías, hay 5 judías, dicen siempre, hay 5 judíos, por ejemplo, hay 6 opiniones. ¿Te diste cuenta o no? Si hay 5 personas, tienen que haber 5 opiniones, ¿correcto? Pero con los judíos no, pues hay 6 o hay 7. Tengo muchos amigos judíos. Cierto, es cierto. Son difíciles, pero tienes que amarlo. He trabajado con judíos, he hecho negocios con judíos, siempre he salido perdiendo. Siempre me han sustraído de todo. Pero hay que perdonarlos, bendecirlos y seguirlos amando. Así que quien más puede decir sobre el tema soy yo. Que me han hecho trampas y 1000 cosas más. Pero los sigo amando, como sea, no importa.
los perdono, no importa. ¿No? Y eso es lo que nos manda la Biblia. Bien. Ahora vamos al capítulo más importante sobre este tema. Romanos 11. Pero quiero hacer un ratito un pequeño paréntesis, un pequeño paréntesis, y quiero hablarte sobre el pacto incondicional que ha hecho Dios con los judíos. Entonces vamos a ir a Génesis 15. ¿Ok? ¿Dónde está Génesis 15? A ver un ratito. Está en pacto. Está en la parte de pacto. O sea, otros importantes. Ahí dice otros importantes. Pacto. Pacto. Está en pacto. O sea, quiero alternar Romanos, que aparentemente es la hora más difícil esta, después de almuerzo. Aquí se come tan rico que después de un gran almuerzo que han tenido ustedes se han quedado un poquito casi con sueño, ¿no? Así que es una hora bien difícil. Es por eso que debemos comenzar, si es posible, 7 de la mañana. Entonces hasta las 12 podemos terminar casi el día completo. Pero bueno, es así. Bien. Vamos a ver el concepto de pacto. Para eso vamos a ver Génesis 12, versículo 1, 2 y 3. De nuevo, estoy alternando el estudio de Romanos y introduzco otros conceptos importantes para no hacerlo tan monótono. Pacto. Muchos cristianos dicen esto. Los judíos mataron a Jesús. Consecuentemente, son desechados. Son culpables de la muerte de Jesús. Ahora mira, te hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Jesús nunca hubiese muerto? Tú y yo estaríamos condenados al infierno. ¿Correcto? ¿Qué esperanza tendríamos? Ninguna. Ahora, tú lo has enseñado en el libro de Isaías, hermanos, que Jesús fue profetizado en el Antiguo Testamento que iba a ser crucificado, torturado, que iba a morir y también que iba a resucitar. ¿Correcto? O sea que estaba profetizado por Dios. ¿Por qué? Cuando Satanás tentó a Adán usando a Eva, le quitó a Adán todo el poder, autoridad y dominio del mundo. Y había que recuperarlo. No había persona en el mundo que podía recuperarlo. Entonces Dios Padre tuvo que enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para que espiritualmente y de acuerdo a los principios de Dios recuperara de Adán todo el poder, autoridad y dominio. Lo hizo Jesús. Y Jesús, cuando tú vienes en Jesús, gozas de ese beneficio. Gozas de ese beneficio. Depende cuánto espiritual seas dentro, cuánto lo creas y cuánto creas que es cierto. Una vez vino a mi jardín, Estados Unidos, un gopher. Ese animalito que te hace 1000 huecos en tu... ¿Cómo se llama? Bueno, un animalito, te hace huecos por todas partes en tu jardín. Entonces yo lo vi y le dije, en el nombre de Jesús, Dios nos ha dado autoridad a nosotros sobre el reino animal, vegetal, mineral. Te ordeno que salgas de mi propiedad y en el nombre de Jesús te vas a otra parte. Al día siguiente estaba en el vecino y le hizo 1000 huecos. Tú tienes autoridad.
Tienes que estar lleno de Dios, vivir en el Espíritu, estar en santidad, estar en buena comunión con Él. Y tú das órdenes y te obedece. Debes creer en Hebreos 2.14. ¿Qué dice Hebreos 2.14? Que los ángeles están a tu servicio. Los ángeles están a tu servicio. En mi casa se pierden las llaves, se pierden los libros, se pierden la Biblia, se pierden los pasaportes. Mi señora pierde los pasaportes. Oramos al Señor, con mi Señor, en comunión de fe. Le pedimos, Señor, envía ángeles en tu nombre, Jesús, que recuperen mi Biblia, mi pasaporte, las llaves, que recupere todo. Y al día, a los 2 días, aparecen las cosas. El pasaporte de mi esposa aparece en mi maleta. Imposible que esté en mi maleta. El pasaporte debe estar en su maleta, ¿correcto? Pero Dios hace estas cosas para Él tener la gloria. No voy a decir, ella no va a decir, me olvidé en tu maleta. Imposible. Padre, la gloria a Él por todo, ante todo, siempre. Pero tenemos beneficio nosotros los cristianos. Úsalos. Una vez un amigo, dueño de una mina de oro, se fue, me visitó en Estados Unidos, perdió $1,000. Mis hijos estaban de 19, 20 años, jóvenes. Y el lógico pensaba, pues estos chicos han venido, me han robado los $1,000. Señor, oramos igual. A los 2 días aparecen $1,000 regados en uno de los carros que teníamos. Mi hijo va y dice, ustedes qué descuidados son, tienen $1,000 regados en el carro. Esos son tuyos, le digo. En este viaje, como le revisan a uno cuando sale de la aduana o va a salir del país, en aduana revisan todo, lo desarman, se sacan los zapatos, se sacan las correas, se sacan los celulares, los monederos, uno prácticamente se desnuda antes de subir al avión porque piensan que puede llevar algo que va a ser, digamos, una bomba, un cuchillo, etcétera. Y dejo mi celular en una de las, de tantas cosas que había dejado. Me olvidé mi celular, ya fui, entré al avión, iba a despegar el avión y le iba a llamar a mi señora. No había mi celular. ¡Oh, Dios mío! Dios mío, Jesús, envía un ángel, rapidito. Recupera mi celular. Era un iPhone 4, pues. Esos inteligentes y demás, cuesta un montón de plata. Señor, hazlo. Voy a hablar con la fly hostess. Y orando, pidiéndole al Señor. Le digo, vaya rapidito y dígales que ahí está, ahí tiene que estar. Bueno, se fue corriendo. Viene al minuto. Ok, Señor, aquí está. Gracias, Jesús. Se me pierde un libro de esta conferencia, porque tengo libros en inglés, lamentablemente no hay en español. Y decía, ¿dónde está mi libro? Señor, ¿dónde está mi libro? En ese asiento, me dice. Mira, vivir una vida con Jesús es extraordinario. Él hace todas esas cosas. Voy a ese asiento, ahí estaba mi libro. Lo estaban leyendo ya. Señorita, el libro es interesante. Sí, me dice suyo. Sí, por supuesto. Téngalo, pues, señor. Ay, qué buen libro, me dice. Vivir en Cristo es hermoso. Es un gozo tremendo. El favor que te da, la gracia que te da, la unción que te da, la misericordia que te da. Extraordinario. O sea, no pierdas esos beneficios. Muy importante. Bien. Pacto. Génesis 12. 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ya lo hemos explicado. Y lo hizo, claro que lo hizo. Y todavía Israel va a ser más grande. La promesa que le ha hecho Dios a Abraham fue esta. Todo lo que pisara la planta de tus pies, te la daré a tu pueblo de Israel. Es desde el río Egipto hasta el río Éufrates. ¿Sabes ¿Quieres saber de dónde es? ¿A dónde es? Entonces un ratito, vaya a los mapas. El mapa frontera de Israel. Es el mapa de Israel, el mar Mediterráneo. Está Egipto, Jordán, Siria, Líbano, Irak, Irán. Bueno, Israel. Israel es una tirita
digamos, así. Aquí está Egipto, al sur. Al norte está Líbano. Al costado del Líbano está Siria. Está Irán, Irak. Y aquí están los otros pueblos del Asia. Entonces, en Irak está el río Éufrates. O sea, de esa tirita que es hoy día de Egipto, aquí está el río Egipto, hasta el río Éufrates va a ser el pueblo de Israel. Va a ser posiblemente 10 veces más grande de lo que es hoy día. Esa es la promesa de Dios con Israel. Y se va a cumplir. Y se va a cumplir. ¿No? Entonces, en la transparencia lo va a ver, ¿no? Mapa de Israel, fronteras con Israel. Ahí se muestra. Egipto, Líbano, Siria, Jordania. En Jordania está la 7ª maravilla del mundo, construida del mundo, así como Machu Picchu se llama Petra. Petra. Petra va a ser el refugio de los judíos en la época de la tribulación, cuando van a ser perseguidos por el anticristo. Muy importante, ¿no? Entonces prácticamente Israel va a ser todo ese territorio, muy grande. Sí lo encontró, ¿no? Ya lo encontró. Bien, bueno. Entonces vamos a pacto. Es por eso que le dice, y haré de ti una nación muy grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, la parte importante, cuando Dios hace un pacto, hizo un pacto con Abraham. Los pactos de Dios son eternos. Génesis 15, hablan sus Biblias en Génesis 15. Vamos a explicarles el concepto de pacto. Muchos creen que ya Dios hizo un pacto con Israel porque mataron a Jesús. Los cristianos dicen, ya se desechó Israel, no tiene nada que ver Dios. Eso no dice la Biblia. Eso lo dice la gente, porque no sabe y equivocadamente. Los pactos de Dios son eternos. El pacto de Dios con Abraham fue incondicional. Y aquí lo vamos a ver. Génesis 15 del 8 al 18. Es muy importante. Y él respondió, o sea, Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué conocerá que la he de heredar? O sea, Dios le dice, tú serás una nación grande. Tú serás tan abundante como las arenas del mar, tan abundante como las estrellas del cielo. Entonces Abraham le dice, Señor, no tengo hijos, no tengo descendencia. Dice que va a ser un pueblo muy grande. ¿Y cómo es eso? No lo entiendo, Señor. Por favor, explícamelo, dice. La pregunta de Abraham, buena pregunta. Dios le dice, versículo 9, Génesis 15, versículo 9. Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola, también un palomino. Y tomó Abraham todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una al frente de la otra, mas no partió las aves. Versículo 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Vean ustedes que la letra Abraham está sin H en el medio. Cuando Dios le dice tu nombre va a ser Abraham, es cuando a Dios hace una transformación en él. O sea, ahora todavía era Abraham. Versículo 12 de Génesis 15. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. ¿Cómo se explica? Quedó dormido. Quedó dormido profundamente. Esto tiene mucho que ver con el pacto. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serán esclava allí y será oprimida 400 años cuando van a Egipto.
Versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, Egipto, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Sucede así? Por supuesto. Cuando Dios habla, las cosas sucedan exacto como Dios habló. Haciendo un paréntesis, los hechos de hoy día están escritos en la Biblia en Mateo 24, Lucas 21. Tú lo sabes, ¿correcto? ¿Sí? Los aluviones, todas estas lluvias torrenciales, los cambios de clima, las guerras, los terremotos. Todo está escrito en Mateo 24. Pasa exactamente. Versículo 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová, versículo 18, versículo importantísimo. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río Éufrates. Río Egipto hasta el río Éufrates. Que todavía no ha pasado, pero será así. ¿Por qué? Dios lo dijo. Entonces, este pacto es eterno y es un pacto incondicional. Cuando se celebra un pacto en cualquier parte, las dos partes hoy día tienen que firmar un documento. Prácticamente Dios firmó el documento. ¿Cómo se hacía en ese entonces? Con los cuerpos, digamos, partidos en dos de sangre, una parte se paseaba por un lado y la otra también. Dios se paseó por un lado. Decían, un fuego humeante se pasaba de un lado a otro. Dios lo hizo. Pero Abraham estaba dormido. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Así no hagas nada o hagas lo que hagas, yo hago el pacto y lo voy a cumplir. Te voy a bendecir, te haré una nación grande. A los que te bendigan los maldigo, a los que te maldicen los maldigo. Y yo voy a estar contigo siempre. Siempre. Entonces aquellos que dicen que ya Dios se olvidó de su pueblo Israel, imposible. ¿Ustedes creen que Dios va a dejar de cumplir su pacto que hizo con el papá Abraham? Imposible. Nunca. Si alguien en el mundo te dice eso, tú tienes que decirle, imposible. Dios ha hecho un pacto incondicional con el pueblo de Israel. Con mayor razón, tienes que estar en el lado de Israel. Te lo hago más fácil. Y esto lo he dicho aquí en el Perú cantidad de veces y en Estados Unidos y en todas partes, en el mismo Israel. La guerra en Génesis 15 es entre quién? Dios, Jehová y el diablo. Jehová apoya a su pueblo judío. El diablo usa todo el mundo para irse en contra del pueblo judío. ¿Quién gana? ¿Va a ganar Dios? ¿Va a ganar Satanás? Dios. Entonces tú tienes que decidir, ¿te pones al lado de Dios o te pones al lado de Satanás? El lado de Satanás, estás en contra de Israel. Te pones en el lado de Dios, tienes que estar con el pueblo judío. Bien sencillo. Y tú escoges. No digas, no, yo no me meto en política. Ah, ese es otro tema. Quizás hoy día te voy a explicar. Eso de que no me meto en política el cristiano, ¿quién dice?
La Biblia nunca lo ha dicho. Te lo voy a explicar. Está en Deuteronomio 7:1. Te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar 2 veces. Una durante la filmación y otra cuando termine la clase, apagamos todas las luces y te muestro todas las transparencias que hablan del tema. ¿Ok? Bien. Entonces, el pacto de Dios, los pactos de Dios son pactos incondicionales. Hemos leído Jeremías 31. Dios dice que va a hacer un pacto con su pueblo de Judá e Israel. ¿Correcto? ¿Qué dice? Escribiré mi ley, la Torá, en tu mente y las escribiré en tu corazón. Ese es un pacto incondicional que nosotros como cristianos, y si somos de Cristo, lo recibimos de Dios para saber sus sagradas escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, de principio a fin, en nuestra mente, pero que Dios lo escribe en nuestros corazones. Es un pacto incondicional, perdón, es un pacto eterno. Es un pacto eterno. En el cual sí, Dios hace su parte y nosotros también. Solamente con los judíos es incondicional. ¿Te das cuenta el privilegio de los judíos? Ahora te digo algo cierto. Estuvimos en Israel el año pasado 31 días, de marzo 30 a mayo 2. El Señor nos dijo, váyanse a Israel, Guillermo y Graciela. Cuando Él ordena, Él paga, la parte bonita. Vayan a Israel, alquilen un carro, se van a Ashkelon. No conozco a nadie en Ashkelon, anda a Ashkelon. Si escuchan la voz de Dios, haz lo que Él te dice. ¿Dónde es Ashkelon? A 8 kilómetros de Gaza, donde es todo el conflicto de Hamas. Fuimos a Israel. Nuestra iglesia en Estados Unidos tiene misioneros en Israel, en Jerusalén. Señor, voy a Jerusalén. No. Ándate a Ashkelon. Llegamos a Israel, alquilamos un carro, subimos al carro y nos vamos a Ashkelon. Obedientes, el Señor comenzó a abrir puertas. Llegué un martes y al sábado estaba predicando en una iglesia mesiánica, hispana, de toda Latinoamérica. El Señor abre puertas, cierra puertas, el Señor abre caminos, cierra caminos. Es Dios, es increíble. Hay que ser obediente nada más cuando tú escuchas la voz de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque estando en Israel aprendimos muchísimo de su Biblia, de Dios. Visitamos los pozos de Abraham, fuimos a Beersheba. A Beersheba visitamos todo el Negev. Fuimos hasta el sur, cerca de Egipto, Eliat. Vimos a Jordania que estaba ahí a un lado, aunque ya lo habíamos visitado. Extraordinario. Visitamos el tabernáculo que Moisés edificó en el desierto. Han hecho una copia, una réplica exactamente cerca a Eliat, en Timka Park. Hermoso, extraordinario. Ahí ves todos los elementos como fueron en el desierto. En fin, una cosa extraordinaria. Te quiero decir que hay que ser obedientes a Dios cuando da instrucciones. Sin temor. Señor, lo único que sabía es inglés. Claro, es una gran herramienta, ¿no? Porque muy pocos hablan español, pero sí inglés. Pero anda donde te dice. Como lo hizo Abraham. Anda, sal de tu pueblo y anda a estos lugares. Entonces aquí en el versículo 18 de Génesis 15, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia te daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río Éufrates. Que así va a ser. Entonces, si Dios le da un territorio a Israel y el hombre da leyes para quitar el territorio, ¿qué estás haciendo? Estás yendo contra los principios de Dios. ¿Qué pasa? Te pones a pelear con Dios. ¿Quién gana? Dios te maldice. Al final, ¿quién pierde? Aquel que quiere hacer lo que Dios ordenó no debe ser. Dios va a extender Israel.
El hombre no puede reducir el pueblo de Israel. Bien, voy a explicarles gráficamente Romanos 11. Y también vamos a explicarles el hecho que muchos pastores comentan que la iglesia no tiene que entrar en política, en las artes, en la ciencia, tiene que dedicarse solamente en la iglesia. No. La Biblia lo explica hace 3.600, 700, 800 años que no es así. Hay responsabilidades para el pueblo judío, para el pueblo cristiano, y que Jesús nos va a rendir cuentas. Es el mensaje de las 4 montañas. Bien, entonces voy a explicarle Romanos 11. El pueblo judío, dice la Biblia en Romanos 11 que es el olivo. Es el olivo. Es un árbol de olivo en el cual todas estas ramas son ramas naturales, que son su pueblo judío. Es el olivo, su pueblo judío. El pueblo con el cual Dios hizo un pacto incondicional. Fue un pueblo, como dice la Biblia, pues muy rebelde, un pueblo que le dio mucho dolor de cabeza a Moisés y a Dios también, ¿no? Es cierto, un pueblo con muchos dones, y el cual Dios quiere mucho. La Biblia dice que el pueblo de Israel es la niña de sus ojos. Entonces, supongamos que este es el pueblo de Israel. Ellos esperaban la venida del Mesías, que lo explicamos en la mañana en Génesis 3:15. El Mesías fue Jesús, quien vino, caminó por 30 años, comenzó su ministerio, fue crucificado, al tercer día resucitó, subió al cielo, vino el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento comenzamos a vivir la gracia. Terminó la ley, comenzamos la gracia con Jesús. Los judíos recibieron en Pentecostés a Jesús, fueron 3.000. Recibieron y nacieron en el Espíritu, el pueblo judío. El pueblo judío, luego, en Hechos más adelante, fueron 5.000 más que se adicionan a la iglesia mesiánica, porque ellos eran judíos. Al recibir a su Mesías se convierten en judíos mesiánicos. Fueron 8.000. En Hechos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, posiblemente la población judía cristiana, o sea, judía cristiana, cristiana porque recibieron a Cristo, mesiánica porque son judíos. Posiblemente habían 25.000, 30.000 en Jerusalén. El único gentil que recibió a Jesús fue Cornelio, ¿correcto? Pero ¿qué sucede? Ya hemos explicado en Romanos 9, Romanos 10, que Dios comienza a endurecer el corazón de los judíos para dar oportunidad a los gentiles a que vengan a Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que los judíos comienzan a rechazar a Jesús y estas ramas comienzan a cortarse. Estas son ramas naturales. Entonces, estas ramas comienzan a cortarse y vienen a constituir en las ramas que desecharon a Jesús, que desechan a Jesús, ramas que desechan a Jesús. Se están cortando del árbol del olivo. Se están cortando del árbol del olivo, ¿correcto? Se cortan del árbol del olivo. Se cortan del árbol del olivo. Esto es la explicación en Romanos 11. Se cortan del árbol del olivo. El olivo comienza a lucir en esta forma, ¿correcto? Se cortan del árbol del olivo. Y estas ramas son las ramas desechadas.
El olivo comienza a lucir como lo ven. El olivo comienza a lucir como ven. Entonces aquí solamente quedan unos cuantos. Quedan unos cuantos. O sea, el pueblo de Dios, el olivo queda así. Porque los judíos son endurecidos por Dios en su corazón, rechazan a Jesús y ya no pertenecen al árbol del olivo. Quedan muy poquitas ramas de judíos que creen en Jesús y que son su iglesia mesiánica. Ahora, cada ramita representa 10,000. ¿Cuántas ramitas quedan? O sea que hasta el año 100, 200, 300, posiblemente han habido, es un cálculo estimado histórico, no exacto. Quizás han habido unos 300, 400,000 judíos que creían en Jesús. Porque ¿qué pasa en el año 325? Viene Constantino. Daniel profetiza que es el primer anticristo y comienza a cambiar los tiempos de Dios. Y lo hizo. Pero ¿qué pasó? Sucede de que a partir de Hechos 13, Hechos 10, Cornelio, el primer cristiano, el primer gentil que viene a Cristo. Hechos 13 es cuando el Espíritu Santo ordena que se envía a Bernabé y a Pablo al pueblo gentil y traiga al pueblo gentil a Cristo. Cuando vienen a Cristo se incorpora el pueblo gentil al olivo. Y vamos a suponer que el pueblo gentil está representado por esta florecita. Vamos a suponer que esta florecita representa 500,000 del pueblo gentil. Es una suposición, ¿correcto? Entonces, cuando el pueblo gentil recibe a Jesús, somos nosotros. Ese pueblo gentil se injerta al olivo. Se injerta al olivo. Entonces vamos a injertarlo. Vamos a injertarlo. Y esto es importante filmarlo porque es Romanos 11, para que entiendan. Mañana temprano, lo primero que vamos a explicar es Romanos 11, que justamente es esta explicación. Se la estoy haciendo gráfica. Entonces, lo pones en cualquiera, en cualquiera. Tú hazlo, en el que gustes. Estamos injertando a los gentiles en el olivo. ¿Correcto? Y ahí injertamos 500,000, por decir, de gentiles en el olivo, que es el pueblo de Dios. Dios a Israel lo considera el olivo. Existen muy pocos judíos que creen en Jesús hoy día. Ya se lo dije en la mañana. De todos los judíos que existen en el mundo, 99.55% no creen en Jesús. Pero practican la Biblia como es. Practican el sábado, practican las fiestas judías, las costumbres judías. Están correctos ellos. Practican la verdadera Pascua. Están correctos. Practican la Biblia. Y Dios los bendice grandemente. Siempre lo han hecho. Entonces, de todos los judíos, menos de 1%, menos de la mitad del 1% creen en Jesús. O sea, ustedes se dan cuenta, el olivo está muy escaso de judíos creyentes. Pero se están incorporando miles y millones de gentiles. Miles y millones de gentiles al olivo. Pero también, ¿qué sucede? Existen signos de los últimos tiempos. ¿Cuál es uno de los signos de los últimos tiempos? Es
la creación por parte de las Naciones Unidas del pueblo de Israel en 1948. Ahí es cuando este olivo comienza a reverdecer. Luego, otro signo muy importante fue el hecho de la guerra del 67, 1967, la guerra de los 6 días, en donde Israel gana territorios y se establece sólidamente en Israel. Un hecho muy importante. Y luego viene cuando se incorpora Jerusalén al pueblo judío. Se incorpora Jerusalén al pueblo judío. Porque ellos no tenían, cuando se creó Israel en el año 1948, no tenían jurisdicción sobre Jerusalén. Ellos conquistan Jerusalén. Hecho histórico. El año 1973. Pero, desde un principio, cuando Pablo comenzó a predicar a los gentiles se iban incorporando a este olivo. Ahora, es importante lo siguiente. A partir del año 1967, muchos judíos comienzan a recibir la revelación de Jesús y se van incorporando de vuelta al olivo. Entonces, ¿qué sucede? Entonces van a haber muchos judíos que se van a incorporar al olivo, a su olivo. ¿Ok? Esto es muy importante entenderlo. Entonces, incorpora esto al olivo. Esto lo explica Romanos 11. Ahora miren, ¿qué sucede cuando la rama natural que se convirtió en rama que desechó a Jesús, salió fuera y se vuelve a incorporar? Los gentiles son injertados, un injerto, ¿de acuerdo? ¿Quién va a tener más vida? ¿Este injerto o la rama natural que se injerta? Yo pregunté a agricultores aquí en Bagua, que se ocupan de cosecha, de injertar, trabajan solo en el campo, es toda su profesión. Ellos me contestaron, son Roberto y Marcelino, me dijeron que cuando la rama natural es reinjertada, desarrolla más rápido y da más vida al olivo. Esto es muy importante. ¿Por qué? En cambio, el olivo silvestre, que es el gentil silvestre, que en el mundo fue un salvaje silvestre, se vuelve cristiano, se injerta, necesita alimento del olivo. La raíz es la que está alimentando este árbol, ¿correcto? Cuando se injerta las ramas desechadas, estas ramas van a dar más vida al olivo y van a dar más alimento al olivo en sí. ¿A quién? Van a dar más alimento al olivo silvestre injertado. Entonces aquí tenemos el olivo. Tenemos ramas naturales, aquí están. Tenemos ramas desechadas que luego se reinjertan. Y tenemos a los gentiles que al recibir a Jesús se injertan al olivo. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que todas estas ramas que ellos se separaron del olivo se vuelvan a reinjertar. Así como muchos de los gentiles reciben a Jesús y ellos se van injertando. Los hijos naturales de Dios son este olivo. Y los hijos adoptados de Dios vienen a ser los gentiles que son injertados en el olivo. ¿Cuál es el objetivo de Dios?
El objetivo de Dios es que el olivo llegue a lucir como este olivo, que se reinjerten todo el pueblo judío al árbol, que se reinjerte. Y así también van a haber muchos, digamos, gentiles creyentes en Jesús que son injertados. El judío se reinjerta, el gentil se injerta. Pero el que florece más rápido y mucho mejor va a ser el judío que rechazó, pero se vuelve a reinjertar. Entonces, este olivo va a ser muy saludable en los últimos tiempos. Muy saludable. Y va a darle mucha vida ¿a quién? A este olivo silvestre. Correcto. Entonces, Dios quiere que el judío nuevamente reincorpore el tabernáculo de David. Y le voy a pedir que para mañana lean primera de Crónicas 15, primera de Crónicas 16, primera de Crónicas 17 y 18, para que entiendan qué es el tabernáculo de David. No vamos a estudiar primera de Crónicas. Vamos a suponer que ustedes ya lo leyeron y lo saben. Y vamos inmediatamente ya a ver qué es el tabernáculo de David. Ahora, miren, cuando suceda eso, que los judíos van a restablecer el tabernáculo de David, a este olivo, los judíos reinjertados le van a dar una vida espiritual increíble. Va a haber una unción increíble. Entonces, ¿qué pasa? Estas ramas injertadas van a recibir una unción extraordinaria y en el pueblo gentil va a haber un avivamiento extraordinario. Y eso fue profetizado por Amos 9. Lean Amos 9. ¿Quién lo explica? ¿Quién lo explica en la Biblia? En el Nuevo Testamento. Hechos 15. Lean Hechos 15. Lo vamos a revisar muy a la ligera. Hechos 15. En donde dice Jacobo habla de lo que va a suceder en este momento. Cuando los judíos reciben a su Mesías Jesús, se les abren los ojos. Se les abren los ojos. Se reinjertan al olivo. Le dan mucha vida, mucha unción. Que va a dar vida a los gentiles. Que los gentiles van a tener una unción extraordinaria. Va a haber un avivamiento increíble. Amos dice, en donde que el que siembra es uno, el que cosecha es otro. La cosecha de almas va a ser tan grande en este momento que el que cosecha todas las almas ganadas a Cristo por miles, 10,000, 100,000, no van a alcanzar a colectar toda la cosecha, toda esa cosecha, porque ya se va a comenzar a hacer más campañas evangelísticas. O sea, va a haber una cosa extraordinaria. Como se dice, el que ara va a alcanzar. O sea, el cosechador va a alcanzar al que siembra. Y ese es el plan de Dios, explicado en Amos 9, Hechos 15. Y se va a restablecer el tabernáculo de David, que ustedes lo van a entender y comprender mucho mejor en Primera de Crónicas 15, 16, 17, 18. Este es el plan de Dios para los últimos tiempos. Y la Biblia dice que se va a cumplir el tiempo de los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Los cristianos, nosotros que hemos venido al Señor, en el cual su iglesia cristiana gentil tiene gran responsabilidad para que esto suceda. ¿Cómo es? Provocar a celos al pueblo judío, que si lo hemos visto nosotros ya en Romanos 9:10. ¿Se acuerdan? Por eso hemos estudiado Romanos 9:10, Efesios 2.
Porque la conclusión de todo el estudio es el plan de Dios. Este es uno de los planes de Dios. Que lo vamos a explicar ya más detalladamente con Romanos 11 el día de mañana. ¿Cuál es el otro plan de Dios? El otro plan de Dios que vamos a estudiarlo está en el tema de las 4 montañas. Bien. Entonces ya tienen su tarea para mañana. Los que están viendo este video, que posiblemente va a ser el video número 3 o 4, es muy importante que revisen esas escrituras, que nos van a dar mucha base para entender justamente Romanos 11, que es uno de los planes importantes de Dios, en los cuales su iglesia cristiana tiene mucha responsabilidad, que tiene que cumplir el tiempo de los gentiles. Y les adelanto algo, para que el pueblo cristiano al pueblo judío le provoque a celos, ¿qué tiene que hacer? Seguir la Biblia como está escrita. Y la iglesia cristiana tiene que madurar. ¿Qué significa madurar? Llenarse más de Cristo. Comenzar a entender este misterio. Este es un misterio. Está explicado en Romanos 11:25. Es un misterio. Pero que Dios lo ha planeado. Entonces la iglesia cristiana tiene esa gran responsabilidad. Proclamar este mensaje. Entenderlo. Si tú no puedes hacer mucho para evangelizar al judío, tienes que orar. Tienes que orar estos versículos para que el pueblo cristiano en el mundo cumpla este plan de Dios. Muy importante. Es cierto, muchos me lo han dicho, digamos, en el receso. De repente yo me siento corto para hablar con un judío o hablar con... Es cierto, pero puedes orar. Y a Dios tiene un pueblo en todos los niveles, en todos los niveles. Y habrán personas que van a hacer ese trabajo, pero las oraciones ayudan a realizar ese trabajo, de provocar a celos, evangelizar a los judíos, viajar a Israel. El Señor me ha dado muchos mensajes para Israel, para su iglesia mesiánica, safardita especialmente, que somos nosotros los latinos. Está explicado en el libro de Abdías. Si pueden, lean el libro de Abdías. Principalmente los versículos, hay un capítulo nada más, 17, 18, 19, 20, 21. Hay un trabajo para todos los latinoamericanos descendientes de españoles. Muy importante, es otro plan de Dios. ¿Ok? Bien. Entonces, en la profecía de las 7 montañas tenemos una transparencia que justamente la está buscando, creo que sí ya la encontró, ¿no? Deuteronomio 7.1. Y Robin, te voy a pedir que tú la leas, Deuteronomio 7.1. ¿Sí la tiene ahí? Las 7 montañas. Baje un poquito más, Deuteronomio 7.1. Entonces, por favor, lee. Ahora miren, ¿eh? Amén. Bien. Vamos a leer Deuteronomio 7:1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, el Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Amén. Correcto. Entonces, Dios da la orden en Deuteronomio 7.1 al pueblo de Israel que destruya esas naciones. Porque esas naciones son naciones paganas. Esas naciones tienen costumbres paganas. Que si fueran a haber sido destruidas, los demonios son los que están actuando usando esas naciones. Deuteronomio 7.1 fue escrito hace ¿cuántos años? Es el Pentateuco, en la época de Moisés.
¿Fueron hace cuántos años? Posiblemente cerca de 4.000 años. ¿Qué representan esas naciones? ¿Qué representan esas naciones? Vamos a analizar una por una. Vamos a analizarla una por una. Vamos a comenzar con los heteos. Los heteos representan los medios de comunicación. Es una nación pagana. Ya hemos visto en Génesis 3:15 que Satanás tiene sus simientes, sus seguidores. Esa nación en esa época dominaban los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Hoy día, ¿qué son los medios de comunicación? La televisión, la radio, los periódicos, las revistas. Si está dominado por Satanás, ¿qué noticias da? Noticias alarmantes. Y cuando se trata del pueblo de Israel, ¿qué noticias da? En contra de Israel. Hoy día, esos medios de comunicación están dominados por Satanás. Ahora miren, en la transparencia te quiero decir que en Apocalipsis 5:12, tenemos que leerlo Apocalipsis 5:12. Cuando venga Jesús, Jesús va a reclamar a la iglesia esas 7 montañas. Leamos Apocalipsis 5:12. O sea, cuando Jesús venga, va a reclamar a la iglesia. ¿Qué ha hecho para recibir estas 7 montañas? O sea, hemos dicho los medios de comunicación. Ahora los medios de comunicación en todos sus niveles, profesionales, están muy avanzados. Pero vamos a estudiar una por una. Entonces, estas 7 montañas representan lo siguiente. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ok, esas son las 7 montañas que cuando venga Jesús, su iglesia se la tiene que dar. Su iglesia. ¿Cuántos años está dándonos Jesús? Si ya profecía hace 4.000 años, viviendo en el año 5.725, faltan 225 años aproximadamente para que venga Jesús, más o menos 100 años. 100 años. Para venir por segunda y reclamar a su iglesia esas 7 montañas. Entonces nos está dando 225 años para que su iglesia comience a hacer algo. Entonces vamos a ver qué representa cada uno de estas tribus. Cada una de estas tribus. Bien. Ya dije, los heteos representan los medios de comunicación. Y esto lo tenemos en la transparencia, ¿sabes? O sea, los medios de comunicación, que ya dijimos, están en manos de Satanás. ¿Qué noticias dan? Noticias alarmantes. Noticias en contra de Israel. Sin embargo, cuando Jesús venga, representa la alabanza. Los medios de comunicación deben enseñar y dar a conocer al Dios de Israel, a Cristo Jesús. Y los medios de comunicación tienen que darle la alabanza a Dios. Bien. La segunda montaña son los jerjeseos. ¿Qué representan los jerjeseos? Es un espíritu demoníaco que representa a los gobiernos de las ciudades, que son presidentes de las repúblicas, el parlamento, los ministros, los gobiernos regionales.
representa a los alcaldes, las autoridades, que hoy día están siendo gobernadas por el diablo. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de los gobiernos? Como gobierna el diablo, característica del diablo, Juan 8:44, es mienten. Juan 10:10, roban, matan, destruyen. Los políticos mienten, roban, matan, destruyen. Todos los que practican estos hechos, practican porque son simiente de Satanás. Lo explicamos en Génesis 3:15, ¿correcto? Y esto representa en Apocalipsis, ¿qué representa? El poder. El poder tiene que estar en manos de Dios. Dios tiene que recibir el poder. Entonces aquí viene justamente, nunca la Biblia ha prohibido que el pueblo cristiano deje de estudiar. No. Tiene que prepararse. Tiene que subir en todos los niveles. Tienen que ser profesionales. Tienen que ser muy preparados. Y tenemos en la Biblia gente muy preparada. ¿Quién fue en el Antiguo Testamento quizás la persona con mayor preparación que fue un siervo de Dios? ¿Quién? Moisés. Moisés se educó en la máxima educación que existía en ese tiempo, en Egipto. Dice la Biblia en Hechos que Moisés era poderoso en palabras y poderoso en obras. Era un hombre con toda la sabiduría de ese entonces. Luego Dios lo llamó para trabajar para él. O sea, Dios usa a los súper preparados justamente para misiones muy importantes. En el Nuevo Testamento, ¿quién fue la persona usada por Dios con, digamos, la mayor preparación posible de esa época? Los apóstoles. Pero ¿cuál fue el apóstol que sobresalió y fue usado más por Dios? Pablo. ¿Quién lo preparó a Pablo? Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Era uno de los profesores de máxima autoridad y conocimiento que podía enseñar, digamos, que podía preparar a una persona. Usado por Dios. Todos saben la historia de José. José se preparó, muchísimo se preparó, justamente cuando fue vendido por sus hermanos, fue a Egipto, se preparó en Egipto y llegó a ser el número 2 después del faraón. ¿Correcto? Daniel igualmente, cuando los babilónicos conquistaron al pueblo de Judá y al pueblo de Benjamín, al pueblo del sur, se dieron cuenta por las vestimentas de Daniel que eran reales y dijeron, no, este es un hombre muy sabio, tenemos nosotros que reservarlo. No lo mataron, porque los babilónicos mataron casi 1 millón de judíos. Entonces él fue uno de los asesores más altos en el imperio babilónico, un hombre muy preparado. O sea, la Biblia de hace 4000 años no está impidiendo que no nos preparemos, al contrario. Tenemos que prepararnos en todas estas áreas. Como en la Biblia nos explican, los más preparados fueron muy usados por Dios. Entonces, aquí estamos analizando que los jerjeseos representan el gobierno, que es el poder, y que Jesús lo va a reclamar. Los amorreos eran gente que se dedicaba a la educación. A la educación. Entonces, ¿qué es lo que se está enseñando en nuestras escuelas en este momento? Que no están en manos de Dios. Están enseñando que está bien que tu papá sea Juancito y Ernesto, 2 hombres, tu papá y tu mamá. No es así. Dios ha creado la familia. Ha creado un hombre y una mujer. Ellos crían a los hijos. Entonces, hay que prepararse en esos campos, iglesia cristiana, y en esos campos tiene que introducirse el evangelio. Ellos tienen que comenzar a cambiar esta educación. ¿Para qué?
¿qué representa en este caso la educación? Es la sabiduría que tiene que darse a digamos, a los alumnos en todos los niveles. La sabiduría. Que esa sabiduría tiene que alabar a Dios, proclamar a Dios, ensalzar a Dios. La otra tribu que Dios ordenó destruir, los cananeos. Los cananeos representan la economía. Las riquezas. Lamentablemente la economía, las riquezas, no están en manos de su pueblo cristiano. Está en manos de su pueblo judío, correcto, en parte, correcto, pero que todavía no cree en Jesús. Pero cuando se reinjerte al olivo, ellos van a estar, pero no son la mayoría. En el mundo existen ¿cuántos judíos hoy día? Posiblemente alrededor de 20 a 25 millones de judíos. ¿Qué población existe en el mundo? Estamos llegando a los 7 billones, 7.000 millones. Comparen, 7.000 millones con más o menos 25 millones de judíos. Es un porcentaje muy chiquitito. Entonces, la iglesia cristiana tiene que prepararse en estos campos de la economía. Los gebeos, ¿qué representan? Las artes, las celebraciones, las artes, los cuadros en general. Todos los, los programas de interpretaciones, vamos a decir, de teatros en general. Entonces, el cristiano tiene que estar en esos campos. De nuevo, les digo, si tú no puedes estar en esos campos, ora para que se cumplan estos planes de Dios. Orar sí puedes. Entonces Dios va a comenzar a hacer todos estos cambios para que entremos en esos campos y para que luego cuando venga Jesús se le entreguen y para que esos medios alaben a Jesús, alaben a Dios, conozcan ese Dios de Israel. Conozcan que existe un solo Dios, Jehová, responsabilidad de la iglesia, adorar al único Dios, a Jehová, representado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces hay que enseñar al mundo que hay un Dios, no hay 2, no hay 3, no hay 1000, no hay 10.000. Se necesita mucha evangelización. Entonces, ¿qué tenemos? Los gebeos son la celebración, las artes. Todo ello tiene que igualmente glorificar a Dios, tiene que glorificar a Dios. Esa es la gloria que debe recibir Jesús. Luego los fereceos eran espíritus demoníacos que había mucha religiosidad, era la iglesia. La iglesia, lamentablemente en el mundo, ¿cuántos cristianos habrá? Verdaderos cristianos. Hay 7 billones casi. De los 7 billones, ¿cuántos cristianos hay? Verdaderos cristianos, seguidores del Señor. Hay muchos que se llaman cristianos, pero no son cristianos. Quizás unos 200, 300, 500 millones. Medio billón. ¿Qué es medio billón comparado con los 7 billones? Hay mucho por hacer. Ahora, su iglesia cristiana, así como en el libro de los Hechos, tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Ya explicamos. Hechos 13, se reúnen a orar los apóstoles. Están orando y alabando y ayunando al Señor. Entonces, ¿qué dice la Biblia? El Espíritu Santo da instrucciones a los apóstoles y dice, sepárenme a Pablo, sepárenme a Bernabé, oren por ellos y envíenlo a los gentiles. ¿Quién dio la orden? El Espíritu Santo. Pedro, cuando está predicando, el Espíritu Santo le dice, bueno, ahora todos tienen que tener las cosas en común, etc. Entonces, cuando Ananías y Zafari venden esa propiedad y dan una parte solamente, diciendo que era todo lo que tenían, ¿a quién engañaron? No a Pedro. Pedro dice, engañaste al Espíritu Santo. Entonces, la verdadera iglesia de Jesús tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Esto es serio. Si no, estamos jugando a la iglesia. Y tú tienes que hacer el plan de Dios que tiene para con tu iglesia, tus miembros.
con las familias. Dios tiene un plan. Tienes que averiguarlo. Entonces tenemos nosotros que llenarnos de Jesús, crecer en el Espíritu y fácilmente tener esa... ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que tengo que recibir instrucciones y hacer lo que Él quiere hacer. Ya te he dado varios ejemplos de cómo el Señor lo ha hecho con nosotros. Bien, y la última montaña es la montaña de los Jebuseos. Representa a la familia. La familia. En este momento, ¿cuán desmembrenadas están las familias? Ya a mí me explican, a mí me enseñan cuando vengo al Perú, y eso sucede en el mundo. Ya cuando dos personas se juntan, no dice es un matrimonio, dicen es su compañero, creo, su compañero, su acompañante. Es normal que se junten las personas, forniquen, procreen hijos y no se dan cuenta que las maldiciones generacionales van de ellos a sus hijos, a que hagan lo mismo. Es normal, no pasa nada. No hay familias constituidas, familias en las cuales papá, mamá enseñan a los hijos. ¿Qué enseñan? Enseñan quién es Dios. Y esa es la razón y la responsabilidad que los judíos todavía siguen hasta hoy día. Abraham instruyó a Isaac sobre Dios. Le enseñó todo lo que Dios les había comunicado a él. Isaac instruyó a Jacob, instruyó a Isaac lo mismo. Y eso lo podemos leer en la Biblia. Y Jacob, que fue cambiado su nombre a Israel, que fue el padre de las 12 tribus, instruyó a todos sus hijos sobre los principios de Dios. Y todos sabían qué hacer. Lean ustedes los últimos capítulos de Génesis, cuando Jacob comienza a profetizar a cada uno de sus hijos. Y justamente le dice a cada uno exactamente lo que van a hacer en el futuro. Pero todos están muy llenos de Dios. Y los judíos hasta hoy día practican exactamente lo mismo. Ellos se reúnen el sábado. ¿Qué hacen el sábado? El sábado, cuando salen las primeras estrellas, se reúnen a comer. Y el padre comienza a bendecir a sus hijos. ¿La familia cristiana de hoy bendice a sus hijos? Bendice a sus hijos. Una vez por semana, el sábado, tienen una ceremonia de comer, pero dando gracias a Dios. Dando gracias a Dios. Luego ese sábado se lo dedican a Dios, alabando su creación. Pueden hacer su agricultura, pueden hacer sus hobbies, pero alabando a Dios. Señor, estoy sembrando este tomate, estoy haciendo esta actividad, Señor. Tú la has creado. La estoy gozando, Señor, pero gozándome contigo. O sea, toda actividad que haces, tienes que estar alabando a Dios. Hoy día, bueno, te doy un ejemplo bien sencillo. Cuando tú respiras este aire, tú le dices, ay Señor, gracias porque me estás dando ahora 10 segundos más de vida. El aire no es gratis. Dios te lo da. Te da el privilegio de llenar tus pulmones y vivir más. Señor, gracias por el aire que respiro. Nos dieron un camotito en el almuerzo. ¿Qué tal creación maravillosa que tú nos has dado, Señor? Un camote. Con muchos minerales, con muchas vitaminas. Uy, Señor, el pescado. Igualmente. Oh, Señor, las verduras. Me estás dando minerales. Tú lo has creado. Gracias, Señor. Gracias. Vas a trabajar lo que tienes puesto. Si Dios reclamara todo lo que Él ha creado, si lo reclamara para Él, ¿qué es todo? Nos quedamos desnudos. Los hilos que han hecho nuestros vestidos, Dios lo ha dado en sus plantas, en la sabiduría de la gente. Él lo ha hecho. Y nosotros nos aprovechamos de ello, nos hacemos de ello. Pero si Él reclama lo que a Él le pertenece, nos quedamos sin nada.
La CIA desaparece, porque él creó el plástico, él creó la materia prima, él creó, digamos, lo que ahora representa, pues el piso, representa el techo, representa las luces, etcétera. Nos quedamos sin nada. Señor, gracias por la luz, Señor, gracias por la sabiduría que le ha dado a la gente para hacer columnas. Con tu cemento, con tus minerales, son de Él. Entonces las familias tienen que enseñarle a sus hijos, bendecir a sus hijos, ser una familia sólida, sólida. Ahora la familia está muy dividida, muy desmembranada. Entonces, ¿qué pasa? Los padres abandonan a sus hijos. ¿Qué pasa? Hay mucho espíritu de abandono en las familias. Tenemos un ministerio nosotros de liberación, restaurando los fundamentos bíblicos. El 90% tiene el espíritu de abandono, especialmente de los padres. Las familias no están unidas, no hay ese tipo de enseñanza. Y la familia es la que da fortaleza a la sociedad. Si las familias serían ejemplares, la sociedad estaba totalmente fortalecida. Los grupos estarían fortalecidos, las ciudades fortalecidas, los gobiernos fortalecidos. Eso es lo que Dios nos ordena. Si tú, vamos a decir, tú puedes hacerlo, porque tienes familia, tienes esposa, tienes que cambiar. Especialmente los cristianos tenemos que ser, dice, luz a los gentiles. Fue una de las primeras transparencias que les enseñé esta mañana. Luz a los gentiles, con todos los que son inconversos. Tienen que vernos como buen ejemplo. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, enseñar y practicar. Y ser ese ejemplo. Entonces, estas son las 7 montañas. Ahora, en todo esto entra mucha tecnología, mucha sabiduría, mucha preparación. Entonces, ¿quién ha dicho que el cristiano no debe prepararse? Eso no es verdad. Dios lo puso en Deuteronomio hace 4000 años casi. Y que Jesús, en Apocalipsis, cuando venga la segunda venida, lo va a reclamar. Bien, con esto concluimos la sesión de hoy día. Muchas bendiciones. Shalom para todos ustedes. Entonces continuaremos pues en la próxima reunión del día de mañana. Muy bien, muchas gracias. Los que gustan quedarse, les muestro las transparencias, en fin, con las luces apagadas. Bien, entonces, muchas gracias. Shalom.